Sean bienvenidos al primer capítulo del podcast de Radio ICM. Este podcast surgió porque el electivo de estadística y el electivo de salud se unieron para realizar un proyecto en el cual nos da la siguiente pregunta, que es: ¿qué pasaría si el COVID-19 vuelve hoy en día? Exacto. Y a raíz de esta pregunta surgen otras subpreguntas, unas preguntas un poquito más interesantes, como que van más como al hilo, al por qué nació este proyecto. Y es por eso que vamos a traer a dos invitados muy especiales, que son nuestros profesores de ciencias y de matemática, para justamente responder esas preguntas de cómo vivieron este proyecto. Entonces, Simón, pero la pregunta más importante, Simón, sobre todo para este podcast, es ¿qué pasaría si el COVID-19 volviera? ¿Cómo te sentirías tú? Yo me sentía como encerrado, tuve ese sentimiento del 2020. Igual sería complicado. Parece que ha llegado el primer entrevistado de este podcast. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para quienes estén viendo el podcast, seguramente ya conocen a este profesor. Después de todo, somos Radio ICM. Y seguramente, como ustedes, como estudiantes, han conocido al profesor Patricio Suazo. Hola. Profesor Patricio Suazo, lo hemos convocado aquí, yo y Simón, para poder responder a las siguientes preguntas. Le queríamos preguntar, como empezando, ¿cómo vivió usted el proyecto? ¿Cómo fue el día a día con las complicaciones que hubieron? Sabemos que hubieron muchas complicaciones. Pero yo, ¿cómo lo vi? Con la profesora Carolina ideamos un proyecto el cual tuviera que ver con pandemia, con virus, con bacterias, hongos y estadística al mismo tiempo, y nació este proyecto. Lo ideamos para que tuviera una semana de gracia, o sea, si pasa algo, no sé, y nos cambian las cosas, dijimos, hagámoslo con una semana de gracia. Bien, tuvimos 4 semanas de complicaciones. Sí. Entonces, tuvimos semanas en las cuales ustedes salían, había paz, había charlas, no van a estar, y se nos avisaba la misma semana. Entonces, nos decían el lunes que ustedes el miércoles o el viernes iban a faltar. Y nosotros nos miramos con Calimero otra vez. Sí, sobre todo considerando que el tercero A salía todo el rato al pase, ¿cierto? Al pase, cosas por el estilo. Después vinieron las lluvias. Ahí no hubo clases, se montaron algunos sectores del colegio. Mi sala fue la más afectada. Eso sí, nos contaron. Sí, la única afectada tenía que ser mi sala. Sí, de hecho vimos a su curso de Ocupas en El laboratorio. el laboratorio. No me hizo mucha gracia la verdad. No, a mí tampoco, estamos acostumbrados a trabajar en laboratorio, en Sí. entonces, cuando volvamos a la realidad, ¿dónde vamos a hacer clases? Sí, hablando de... Saliendo de este proyecto. Hablando de eso, yo preferiría a ese alguien de equipo de directiva del colegio que escucha que me devuelvan mis mesas al laboratorio con esa sillita chiquitita. Están ahí, ¿Están ahí? pero los bordes. Sí, no me sirve. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer ahí cuando nos toque, porque yo quiero hacer test de ADN ahora con ustedes, a lo que termine el proyecto, y jugar a de quién es la guagua. Espero que no mía. Necesito un laboratorio para hacerlo, Sí, pues, sí. para prepararlo, y no sé cómo lo vamos a hacer, pero espero que para cuando lleguemos a esa etapa podamos tener la sala lista ya recuperada del segundo nivel. Y saben, ahora nos surge una pregunta un poco más interesante, que es la que realmente nos convoca a este podcast. Y es, desde su opinión personal, nos gustaría saber, ¿qué pensaría, cómo se sentiría usted si volviéramos a la época de pandemias, cuando estaba el COVID-19? No, para mí fue en lo personal. Lo completamente personal. No, fue muy terrible. Considero muchas cosas complejas para mi vida familiar en la pandemia. Para mí fue Horrible. sí, una época muy difícil. Había que pedir permisos temporales, permisos para el día. Yo necesitaba salir todos los días y muchas veces no era posible. Entonces había que ir a Carabineros a sacar los papeles cuando tú recién empezabas. Había que ir a Carabineros. Entonces Carabineros muchas veces no tenía la disposición como para decir sí, la autorizamos o mañana tiene médico. Al final Carabineros me terminó haciendo un papel así como ¿Especial? especial, ¿cierto? Que decía que yo podía circular con mi hija ida y vuelta del hospital para siempre, no tener que estar acá. Después vino la parte web. Ese papel pasó a no tener efecto
cuando sacaron los permisos web el año siguiente. Ujú. Ah, sí, razón. Y con los pases de internet también, era engorroso, tenía que hacerlo todos los días. Quiero olvidar esa parte de mi vida Entonces, prácticamente. podríamos decir que a nivel personal y laboral fue muy engorroso la pandemia. Terrible. Le pasé muy mal. Y usted como profesional sabe, porque supongo que al crear este proyecto se tuvo que haber informado, quizá de algún experto, con más conocimientos académicos sobre los virus, las pandemias, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? A través de documentos, sí, Ujú. pero no así directamente. Tú puedes informarte mediante papers, mediante investigación, mediante páginas web importantes. A través de eso también es válida la información, no solamente el experto de forma directa. No vas a correr al médico, al traumatólogo, preguntarle ¿cierto? Ciertas cosas. ¿Sabes que quiero hacer un proyecto? Tomé esto ahora precisamente para... Sería engorroso. No, pero sí, me he informado mucho. ¿Y usted piensa que el COVID-19 podría volver a aparecer, no sé, por ejemplo, que el virus mutase y Ay, se hiciera esa- más virulento, por ejemplo? Están pidiendo que les dé la conclusión del proyecto. No puedo soplar la respuesta porque estamos en una prueba. Lo más importante es que toda esta información va a ser expuesta al público sí, después del podcast. O sea, después que se termine el proyecto, exactamente. Mira, lo que pasa es que hay una teoría que es la teoría del equilibrio. Los virus al principio matan al huésped. Sí. Y eso no le conviene ni al huésped ni al virus. No. Porque el virus no se puede propagar. Por ejemplo, el ébola era un virus que mataba muy rápido, entonces no tenía tiempo de expandirse de una pequeña población. Ujú. ¿Ya? Sin embargo, ahora, a través del tiempo, ha estado empezando a equilibrarse, a mutar, para no matar Al paciente. Al huésped. Al huésped, ¿cierto? Y va a empezar, ¿cierto? Ahora una fase que podría decir como adaptación hasta que podamos vivir con ese virus sin problema. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos virus que viven con nosotros, muchos virus que nos han beneficiado, incluso nosotros podemos comer almidón gracias a un virus que en No algún sabía. momento de nuestra etapa evolutiva, ¿cierto? Nos metió ese Sí. trocito de ADN que nos permite comer almidón. O sea, usted come pan gracias a ese virus. Sí, creo que debería dejar de comer un pan por la verdad. No me refería a eso, no me Ay, 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 ay. interprete, no me interprete. Perdón. No, me refiero a que genéticamente ustedes, todos, no me refería. Creo que vamos a tener que agregar el de contenido sensible, por si hay alguien que se siente afectado. Pero ¿por qué te sientes afectado tan rápido? No, Estamos por nada. No, sí, perdón. Entonces, el virus del COVID-19 yo creo que va a empezar a mutar para convivir con nosotros, de a poco. De a poco vamos a empezar a vivir con él sin problemas. Como el virus del resfrío, por ejemplo, ya el resfrío es algo común en nosotros, pero hubo una época en la cual nos moríamos por ese virus. Sí. Sí. Ya, La y ahora época es como, media ay, sí, de hecho, no sé, por ejemplo, es lo típico que los hombres viven el virus peor que las mujeres, pero ya se puede hacer la vida normal y enfermo. Sí. Ahora, te dan una licencia por resfrío, no sé, 2 o 3 días, Sí. ¿cierto? Y antes era una enfermedad que te tiraba a la cama por meses, ¿cierto? Y hubo un tiempo donde no sabían si iba a vivir o no. Yo creo que el COVID va a ser algo así. Y sabe, ahora mientras usted me mencionaba lo del el resfriado común, que el hombre lo vive peor que la mujer, ¿cierto? ¿Acaso es algo biológico? ¿Por qué el hombre la sufre más que la mujer en Claro, resfriado? hace poco salió un estudio que juntaba evidencia al respecto, pero está recién empezando, está recién activándose esta como camino de estudio. Entonces, de momento hay un estudio que dice que sí, los hombres vivimos el resfrío distinto, más fuerte que las mujeres, pero no hay un estudio que podamos decir, así es, hay que estudiar más, investigar más. O sea, no es algo que está verificado. No, o sea, hay un estudio que lo dice, está bien, pero recuerda, si yo digo algo científicamente, tiene que ser corroborado por mis padres. Si ellos obtienen algo distinto, significa que en alguna parte me equivoqué yo, se equivocó él, y hay que comparar. Estamos en esa parte donde recién alguien sacó una, ¿cierto? Y los demás tienen que medir, a ver, ¿qué hiciste? ¿Ya? Y validarlo. No podemos quedarnos con que yo hice un estudio, que salió bien, y sea una verdad absoluta. Tienen que llegar otros pares y decir, mira, ¿qué hizo este equipo? Revisémoslo, intentémoslo. Falta esa etapa. Ahora, si esa etapa nos dice, efectivamente, Se logró.
el hombre, o sea, el macho que es distinto que la hembra, y iba a ser como, teníamos razón, no, bueno, Ahí llega el premio, felicitaciones, el Nobel del año. Yo cuando salió ese estudio se lo mostré a mi señora y me dijo, todavía no está revisado. Yo, Casi. te ¿no? dije que me traes. Bueno, a razón del tiempo, porque va a venir otro entrevistado, Sí. nos gustaría decirle muchas gracias por habernos acompañado, darnos su tiempo para poder hacer esta pequeña parte del Sí, el podcast. problema es que le soplé la respuesta. Ajá. No se preocupe, que todo esto se va a ser revelado al término del Después, al término, Ajá. sí. Exacto. Ya. De momento, María Sara hace todo solo. Claro. Exacto. Pero pueden venir otros virus distintos. El altavirus está muy No, interesante. Sí, importante. No, y hemos dejado de mirar, por ejemplo, la bacteria. Y sabemos que la resistencia al antibiótico está heavy. Sí. Hemos dejado de mirar el mundo fungi, cuando sabemos que hay, o sea, Hay cosas, hay hay cosas, hay un mundo interesantes. escondido que nadie está viendo. No está mirando, pero es como, no pasa nada, bro. Y sobre todo ahora que cuando uno se enferma, tira antibiótico. Claro. Aunque sea el resfriado más mínimo. O sea, hay doctores que dan antibióticos a las personas y hay personas que se automedican antibióticos. También. Que está muy mal y para usted que si lo está viendo, no se automedique. Vaya con un profesional. Niño malo, eso no sé. Entonces, le damos las gracias por haber estado en este podcast. No quiero haber estado en este podcast. Ya. Que estén bien, cuídense mucho. Omitan esa Eh, parte. No puedo evaluar esta parte porque sería como autoevaluar, pero no puedo. Ajá, Sí. exactamente. Lo arreglamos después de cámaras. Si les interesa, vamos a grabarla esta parte para que salga como bloopers. Así, se puede. Bueno, en lo que llega el siguiente entrevistado por parte de producción, van a ver que se va a alumbrar aquí la luz. Si quieres puedes abrir para traer, Ajá. llamar, avisar. Al siguiente invitado. Sí, porque tenemos un pequeño problema con producción que es un poquito lento. No el Ajá. equipo que tenemos acá, sino los de Está afuera. afuera, como que uno avisa, uno llama y como que, no sé, 5 o 3 minutos después se dan cuenta. Y sí, la verdad. Estaba un poco retrasada la cosa, como de medio lenta. Sí, no somos profesionales, somos Radio ICM, nunca lo olviden. Siempre aquí las 24 horas del día. Tampoco tanto. Tampoco tanto. ¿Sabes? Me parece interesante porque cuando empezamos este programa Radio ICM, con nuestro productor ahí mirándonos, Ajá. muy enojado. No, sé. estamos todo el rato así. Sí, la verdad es que desde que trabajo con el productor, nunca lo he visto sonreír. Rara vez, la verdad. No sé Es como un acto súper complicado. Sí, no sé si alguna opinión, productor. Mi mujer me terminó. No. Eh. Y eso que el señor Matías aquí lo conoce hace 4 años, imagínense. El sufrimiento desde 4 años. Sí. Terrible. No, y aparte, en segundo medio, nosotros tuvimos una experiencia romántica que no voy a mencionar para proteger su identidad. Aunque no me interesa mucho protegerla. Perdón ahí. Ahí vamos a poner contenido sensible, yo creo, ¿no? No sé, yo creo que tengo sensible y. De inicio a fin. Y bueno, Simón, haciendo el abstract de esta información, sé que está bien dicho. Ajá. No espero que no nos bajen punto. ¿Qué opinión te merece lo que acaba de contarnos el profesor Pato? No, o sea, para mí, que por lo que igual tampoco hablé mucho, no conozco tanto del tema que de la biología, el tema de los virus, de los hongos, de las bacterias, pero es bastante interesante el ver cómo podrían pasar cosas, podría desarrollarse algo, que uno como de la ignorancia piensa que no va a pasar nada, como ya pasó. Sí, muy interesante. Sobre todo que hay un mundo que no conocemos todavía, el Exactamente. reino fungi, como mencionó, y parece que está llegando nuestra siguiente entrevistada. Así que le damos paso a la profesora Carolina Madariaga. Sea bienvenida, profe. Estamos Muchas gracias. muy ansiosos por verla, Ajá. sobre todo nuestro compañero Simón aquí. Muchas Que gracias, nuestro Simón. es dentro del programa es el máster en estadística, yo soy más de biología. Exactamente. Y como el proyecto se trata de biología y estadística, la trajimos a usted. Cuéntenme, chiquillos, ¿en qué los puedo ayudar? Primero, como para dar un inicio al tema, queríamos preguntarle cómo se sintió usted durante el proyecto. Igual hubieron varias complicaciones, varias negativas. ¿Cómo fue con el desarrollo del proyecto desde su parte, de su visión? Sí. Sí, la verdad que desde ayer estaba sacando las cuentas, mirando el calendario, porque estaba planificando y empezamos el 28 de abril con este proyecto. Suponía que eran
no sé, 12 sesiones, creo que eran 12 sesiones. Sí. Era un 12 mes. sesiones, un mes, claro, más o menos en términos de las horas del diferenciado. Pero bueno, han habido cosas imponderables que nosotros no teníamos, el clima, fue lo que más nos jugó como en contra, sí. las vacaciones de invierno entre medio. Pero la experiencia ha sido buena, yo nunca había trabajado en este tipo de proyectos. Para hacer la primera vez me gustó, domino poco el tema, o sea, Patricio me ha ayudado mucho en ese sentido, porque es el que más sabe, pero sí, ha sido grato. Creo que como es primera vez, igual no le di tanta importancia o no incluí mucho la matemática y nos fuimos más que por el lado de la biología, pero la primera vez siempre hay después cosas que arreglar. Sí, sobre todo que la matemática es un mundo. Sí, Que yo la verdad no domino muy bien. Aquí Simón sabe sobre matemática. Profe, y a raíz de lo que usted nos contó, ¿cómo nació el proyecto? ¿Cómo empezó esto que tenían un podcast? Sí, porque normalmente el estudiante no sabe cómo empezó, quién quería, quién dijo, yo pongo la mano, yo empecemos el proyecto juntos. Claro, no, fue Patricio. Fue así como un día me dijo, bueno, Felipe, que el GUTP había dicho que teníamos que hacer, que solamente se iban a hacer proyectos los diferenciados, por zonas de tiempo, de que el colegio tenía que ser un poco más academicista y todo el cuento. Entonces un día llegó Patricio a la sala de profesores con su impronta característica y me dice, hagamos un proyecto. Pues eso, hagamos un proyecto. Entonces yo le digo, démosle, vamos, quiero aprender. Y eso fue como, ¿y en qué lo vamos a hacer? Me dijo, ya mira, veamos esta cuestión como la verdad es que habían hartos niños con resfriados en ese momento. Abril fue como el pic de los resfríos en este colegio. Sí. Entonces, por ahí yo creo que también nació un poco de la inquietud. Porque creo que algunos chiquillos del diferenciado le habían preguntado así como onda, no sé, si había posibilidad de... Él había tenido una conversación con alguien a raíz de que había mucho resfrío en el colegio. Entonces me dijo, hagamos y ponemos ahí la parte matemática para ver las tasas de contagio, de mortandad y todas esas cosas que vimos durante el transcurso del proyecto. Que yo tampoco sabía que existían, porque me tuve que poner a investigar y averiguar para hacer la guía. Así que no, eso, pero entretenido. Y ya yendo un poquito a más, como a lo más profundo del tema, no es necesario que responda esta pregunta, porque la idea también es proteger la integridad de los alumnos, pero ¿qué opinión le merece a usted los alumnos? Porque siento que fuimos varios grupos, algunos trabajaron más, otros... ¿Qué opinión a nivel general de los grupos piensa que si fue un trabajo bien logrado, se siente satisfecha con el proyecto o no? ¿Hubiera mejorado algo? Exacto. O sea, es que, bueno, en un curso siempre hay de todo, y este curso era como de más de 40, eso está claro. Y había que también trabajar con gente que no se conoce, o sea, entre ustedes, o sea, ustedes tuvieron la fortuna de ser, digamos que Simón estaba en estadística, que era de cuarto, pero también tenemos al compañero acá que es de tercero, que también quedó en el grupo y es el único de tercero porque los demás son todos de cuarto, Sí. entonces se conocen, pero hay otros grupos que quedaron más o menos mixtos, entonces ahí los chiquillos les ha costado un poco, pero en general sí no me parece que hayan trabajado mal. Creo que lo que nos jugó en contra para haber puesto un poco más de pino a esta situación fueron estos baches que tuvimos en el lapso ya del proyecto, que tuvimos muchas clases que no las pudimos hacer, que no sé, pues, aparte del clima teníamos las reuniones pase, que las salidas para no sé dónde, que todo. Entonces yo creo que eso influyó un poquito en contra, pero no que los chiquillos, en general los alumnos no lo hayan puesto, porque en general ustedes, tercero y cuarto, es una generación que viene con esta impronta de los ABP, Sí, trabajaron desde séptimo que lo vienen trabajando. Entonces, no, creo que estuvo bien. ¿No? Entonces se siente satisfecha con el trabajo de los alumnos. Es que todavía no vemos el trabajo final, pero están todos los grupos haciendo sus podcasts, algunos en la sala que estaban ahí, estaban editando, hay otros que todavía les falta un poquito, pero en general yo creo que están como todos trabajando bien. Unos con más producción, otros con menos producción, pero es que nosotros somos programa Radio ICM, entonces pasamos de grabar videos, que el profesor Patricio habrá visto un par de ellos, no fueron muy buenos aquí nuestro director. No sería malo lanzar un proyecto de la radio del colegio y dejarlo como legado, piénsenlo. No sería mala idea. Estaría No sé si hay radio en el colegio, me parece que no hay. ¿Acá? No, pues no hay como una radio, ¿viste? No.
un taller de periodismo, una cosa así. Miau, aparece no. dice. No sería Sí, mal. considerando que, como Simón lleva nuestra chaqueta representativa, se nos acaba el tiempo. Estamos en cuarto medio. Sí, Se va a terminar Sniff, el año. sniff. Sí, acaba una Oh. buena experiencia. Profe, y ahora yendo más como a lo que vimos durante el proyecto, yo durante el proyecto me entró una duda. Era como, ¿en qué sentido funcionaban los gráficos para representar los datos? Sí, los gráficos tuvieron al debe, sí, eso es una cosa que estamos claras. Porque creo que fue como en una sesión que vimos gráficos. Sí, yo creo que ahí faltó un poco más hincarle el diente, haberlo tratado de utilizar más, tal vez haber representado más el trabajo de las guías a través de los gráficos, o haber trabajado esa parte de aquí dentro del podcast, así como una especie de imagen, que me estableciera tal vez a nivel, o aprender a leerlo, porque hacer un gráfico, yo les decía en el diferencial a los chiquillos, o sea, tenemos herramientas para hacerlo, o sea, desde la IA hasta un Excel, Sí. ¿ya? Le metí los datos y sale el gráfico. Entonces, pero leerlo, interpretarlo, a lo mejor habría sido más interesante haberlo trabajado en el proyecto. Y eso yo creo que quedó al debe. Así que en realidad está bien como tú dices. Más que pregunta, como incertidumbre. Sí. ¿Dónde fue esta parte? Y una pregunta un poco desde la ignorancia, la verdad. Como mencioné, no soy muy dado para las matemáticas. ¿Por qué un gráfico de barras? ¿No? Uno de torta, creo que se le dice. Y creo que había más Qué gráficos. rico, está de hambre. Circular. Sí, y Un gráfico circular. A ese no, es que no sé mucho. Gráfico circular. Es que depende, porque el gráfico de barra no sirve para comparar. Y el gráfico circular, si bien es cierto, es más amistoso, trabaja con más porcentaje, pero es como para darnos como las conclusiones de algo. ¿Te fijas? O sea, en la época de elecciones se utilizan los dos tipos de gráficos. Cuando, por ejemplo, te ponen qué tendencia va ganando en tal y tal parte, o qué candidato tiene más porcentaje de votos que otro. Ahí usamos el gráfico circular. Pero cuando queremos comparar, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos eligiendo diputados, que son varios por región y cosas así. Ahí siempre te ponen un gráfico de barra, y de hecho te ponen un gráfico de barra compartido, que es como un color hacia abajo, otro color hacia arriba. ¿Te fijas? Porque sirve para comparar. Y la idea era comparar aquí un poco distintas poblaciones, que como que te digo, que quedó un poco al debe. ¿Y tú, Simón, alguna pregunta estadística que te surja? Porque, como dije, Más soy una pregunta estadística. estadística que una pregunta matemática. Al final, como qué relación estamos haciendo entre las matemáticas y en este caso de la salud, por el tema de los virus, con el contagio, todas esas cosas. Claro, por ejemplo, yo creo que lo que deberían haber aprendido en relación a juntar estas dos asignaturas, o las definiciones de los tipos de enfermedades que encontramos, es que, por ejemplo, en las noticias, cuando fue la época de la pandemia, bueno, ustedes estaban chicos, pero se hablaba mucho de la tasa de mortalidad, de la tasa de contagio, Ay, sí, de la tasa de todo. tasa de esto, tasa. Sí. Y dentro de las vías que trabajamos, vimos, pues. Sí. Porque fíjate que, por ejemplo, había una tasa de contagio que era, por ejemplo, el mismo COVID, se veía como muy bajita. Pero claro, a lo mejor la tasa de contagio se ve baja, pero la tasa de mortalidad frente a la tasa de contagio es mucho más alta. Por eso es más grave esto, ¿te fijas yo, no? O sea, por eso es más letal o más grave el COVID que, no sé, porque otro fue que analizamos El ANTA. El ANTA. Virus y ¿Te la fijas? peste negra. Sí. Claro, o sea, en general a lo mejor se contagia, bueno, el contagio era exponencial, que eso tampoco entramos ahí porque eso ya era como más materia más específica, No. pero claro, o sea, la tasa de mortalidad del COVID frente a la tasa de mortalidad de otras enfermedades es mucho más alta. Y eso se puede atender a través de un cálculo de un porcentaje, que uno podría decir, bueno, ¿qué se refieren con tasa de? Pues son porcentajes, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso como que quedó, a mí, por lo menos a mí también, o sea, no tenía claro, pero creo que, y espero que al resto de los chicos también le haya quedado claro, en términos matemáticos, porque era más, porque es más peligrosa una enfermedad que otra. Yo creo que los números no mienten, entonces finalmente... No, Sí. Sí, entonces aquí ya los que están viendo el podcast o escuchándolo también, también puede ser. Pueden Ojalá, ver. porque hoy día vine sin ni un tipo de arreglo. Solo mi pelo liso, pero no me maquillé, no me crepé la pestaña, nada. Así que espero que esto salga solo el audio.
omita la cámara. Eso no se ve, no, nada. Le censuramos la cara, así que. Por favor, me ponen un emoji. Pero, ¿sabe? Cuando dijo exponencial, como que me tembló la mano, porque digo, no, eso de ser. Aquí me morí. No, yo creo que la población común y corriente en general, a lo mejor no tan matemática, tiene que entender que cuando uno habla de exponencial, habla de un crecimiento que es muy rápido. ¿Te fijas? Sí. Es por eso que se le llama exponencial. Por eso no, creció en forma exponencial, porque la idea es que la gente entienda que eso creció muy rápido. ¿Te fijas? Sí. Entonces, básicamente eso. Ya muy claro, si en realidad se suponía que el COVID crecía de manera, siempre dijeron que crecía de manera exponencial, pero la verdad es que matemáticamente hablando no lo encontramos con el pato. Cuando nos pusimos a buscar esa información, como que no la encontramos. No. Bueno, entonces, profesora, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes, chiquillos. Muchas gracias. Espero que salga todo muy lindo. Sí, Juan, ¿podría ayudar, por favor? Harta expectativa. Y bueno, ahora, me gustaría poder presentar... Uy, perdón. Me gustaría poder presentarles al nuevo experto que trajimos. Lamentablemente él no puede estar aquí en presencia debido a su trabajo. Ajá. Pero, junto con nuestro estudio, con el director aquí detrás de ustedes, le logramos hacer ya unas preguntas que hicimos haciendo un estudio sobre cuáles eran las fuentes, ¿sabes? No sé si te acuerdas. Nuestras fuentes eran la OMS, la OPS y el MinSal, que es el Ministerio de Salud. Exacto. Leyendo sus artículos y unos últimos... ¿Cómo se le dice cuando trabajan? O sea, no es como, obviamente trabajan. Una pregunta tonta. Habría que censurar eso, yo creo. No sé si están permitidas las malas palabras. O no sé si se considera mala palabra. No sé. No. Bueno, Normal. la cosa es que viendo sus... me están diciendo que no. Ya, perdón. No, ya no me la palabra. ¿Es malo o no es mala? No, ya no me la palabra. No es mala, es mala. Sí, no es sí, mala. Bueno, da lo mismo. El punto es que estuvimos viendo sus antiguas publicaciones y de esas publicaciones hicimos un estudio con el cual logramos hacer las siguientes preguntas. No sé si vos puedes colaborar. Ya. Nuestra primera pregunta que le hicimos es si nuestras defensas y vacunas actualmente nos si nuestras defensas y vacunas actualmente nos protegerían o tendríamos que empezar de cero. Y la otra pregunta, para ir terminando esta pequeña introducción, Ajá. porque yo creo que a todos nos interesa saber la opinión de este experto, que lo van a conocer ahora. De hecho, él mismo nos va a decir su nombre. Parece raro, deberíamos decirlo nosotros, Pero lo dejaremos con esa pequeña incertidumbre y duda. Exacto. Y la tercera pregunta, ya sin más rodeos, es: ¿los hospitales quedaron muy desgastados tras la pandemia? ¿Soportaría nuestro sistema sanitario un nuevo impacto? Me parece curioso algo. Tú dijiste segunda pregunta, ¿cierto? Sí. Y yo dije tercera. ¿Y la primera? ¿Primera? ¿Y la primera? Bueno, para nuestros espectadores más atentos, la primera pregunta creo que es bastante obvia. Que la dijimos, de hecho, al inicio del podcast. Exacto. Así que no la vamos a volver a repetir, ya que... A ver si se acuerdan. Lo más importante ahora, productor, por favor, ponga el video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén, soy técnico paramédico de acá del CEPOF de Batuco y estoy aquí en una entrevista junto a la señorita Gabriela. Hola Rubén, bueno, te voy a hacer 3 preguntas que son referentes al COVID-19. La primera es, ¿qué pasaría si el COVID-19 volviera a convertirse en una amenaza global como en el 2020? Bueno, primero que nada yo creo que ya estamos preparados para una pandemia nueva. O sea, el COVID puede mutar, puede cambiar, pero ya las vacunas también van mutando y van cambiando y ya estamos protegidos generalmente con la vacuna del COVID. Ese es un punto importante a saber. La pregunta número 2. ¿Nuestras defensas y vacunas actuales nos protegerían o tendríamos que empezar desde cero? Generalmente todas las vacunas se van... Primero hay que entender que los virus van mutando y al ser una mutación las vacunas también tienen que ir cambiando. Generalmente las vacunas que tenemos en este momento ya no están protegiendo contra el COVID-19. Ahora la carga viral que van a traer o lo que tenga el virus nuevamente del COVID-19 ya vamos a tener nosotros como defensa hacia ello, entonces... Creo que estaríamos dentro de los márgenes, excepto que haya alguna mutación genética del virus. Los hospitales quedaron muy desgastados tras la pandemia. ¿Usted cree que soportaría nuestro sistema sanitario un nuevo impacto? La verdad creo que sí, siempre estamos preparados y cuando pasa algo como una pandemia, siempre tratamos de mejorar y arreglarnos para cuando aparezca otra más.
Entonces creo que estamos más que preparados para una nueva pandemia que si llegara a aparecer dentro de a corto plazo, más bien dicho. Bueno, muchas gracias por su respuesta, que tenga una linda tarde. De nada, un gusto. Bueno, fue bastante interesante el video. Sí, más que nada, resolvimos muchas dudas. ¿Escuchaste? Sí. ¿Es Santo? Creo que no, ¿qué? No hay Navidad, ¿cierto? No. Me adelanté un par de meses. Bueno, después de ese chiste Medio desvió del tema, la verdad. Bueno, después del video fue bastante interesante, la verdad. Resolvimos muchas dudas, quedó muy claro qué pasaría si puede suceder el COVID-19. Saber que nuestro cuerpo, o sea, las vacunas están también evolucionando en conjunto con el virus. O sea, Ajá. si el virus llegase a mutar de nuevo, a volver a aparecer, la misma vacuna también mutaría. O sea, no mutaría, sino la prepararían para este nuevo... Esta nueva variante al final. Exacto, me robaste las palabras. Es que uno ya sabe ahora ya. Que ahora somos expertos. Y espero que usted también, que está viendo este video, se haya convertido quizás en un experto, o por lo menos ya sepa algo más del tema, referente a este tema, porque es un tema muy interesante. Sí. Y el que creo que deberíamos todos saber, aunque sea un poquito, una pequeña pincelada. Como algo poco para saber cómo va la cosa, cómo funciona y saber en sí como de nuestro planeta, cómo funcionan los virus, cómo podría ser una pandemia. Exacto, y como mencionó el profesor Patricio, los hongos, las bacterias, Ajá, un mundo también muy desconocido. Sí, que no está muy estudiado porque piensan que no puede ser realmente como peligroso. O sea, y sabes, sería muy interesante hacer quizás un segundo capítulo de podcast, pero en este caso haciendo no sé si entre la modalidad de podcast, ya que son muy nuevos en esto, Ajá. hacer una encuesta a las personas y ver si conocen los hongos, o sea, porque hasta ahora me pregunto cuántos de ustedes saben que un hongo te podría llegar a matar, Exactamente. porque yo creo que muchos los hongos que han visto son los que están en el supermercado, los que se comen, los típicos. Pero los virus, o sea, son como mortales. Exacto, podría llegar a convertirse en una pandemia, endemia, o... sí, pandemia, epidemia. Y una endemia. Endemia. Ese se me había olvidado. Sí. Miren, vean que las estadísticas también pueden aprender biología. Creo que podríamos... Con el tiempo podemos ¿Tenemos pensar tiempo? a una persona más. Sí, yo creo que sí podemos. Sí. ¿Sí? Viene producción. Mira, producción. ¿Producción? Vamos a pedir por favor que esté atenta a la cámara y al audio. por Bueno, favor. tengo que cambiar un poco de la producción aquí a ver cómo funciona. Bueno, tenemos al pez gordo del programa Radio ICM. Productor. Tranquilo, cálmense, yo hago aquí las preguntas. Ya, perdón jefe. Ya. Llegó el jefe. Primero que todo, ¿qué le pareció este podcast? ¿Le resolvió algunas preguntas que tenían ustedes o algo en común? No sé si empezar tú. Yo voy a empezar. Sí, A mí en lo personal, por el lado de biología, igual me dejó bastante claro cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer. Y más que nada como cómo fue este proceso, cómo fue el proceso de creación, cómo surgió al final. Sí, sobre todo que en los intentando de producción de trabajar en el proyecto, con las guías, que con esto, que con lo otro. No sé si revisaste o leíste. Ajá. No sé, y a mí me pasaron las preguntas. Y yo ahí, para el podcast. Fue una decisión técnica. Mira, llegó las preguntas, él las vio, la mayoría inicial leyó, las vio y dijo, entra. A mí me dijeron que eran preguntas muy buenas para el podcast, nada más. Ya, entonces si él es el profesional, el técnico en grabación, producción, ¿le creemos? ¿No es cierto? Ajá. Sí. Uno le cree. Exacto. Y retomando con el proyecto, la verdad es que por lo menos nuestro grupo, que fue Papitos del Concho, Salvando al Mundo, grupazo, trabajamos muy bien, Excelente. pero hubo como unos minutos como de roce en el grupo. Sí, Fue hubo como de sazón. incertidumbre, no saber qué hacer, cómo seguir. Exacto. Sí. Bueno, y ahora agarrándome de la pregunta de producción, quiero que él nos la responda, Sí. que él cuente, Contemos, ¿en qué sentido cuente? que nos digas cómo lo viste tú. Pues la verdad estar atrás de cámara, la verdad es que la sufrí bastante con la producción porque estamos bajo en presupuesto. Bueno, y yo creo Por que lo menos se muestra lo que está atrás y se muestra lo que está adelante. sin duda, porque la verdad está muy planteado. Porque muy encontrar el lugar corrido. perfecto para hacer el podcast, la verdad es que nos costó bastante, No, tuvimos tú- algunas complicaciones con el audio, la cámara. Sí. Van a haber unos bloopers muy entretenidos. Esperen unos segunditos más atrás.
Sí. van a darse cuenta. Sí, quizás podríamos sacar una foto de cómo está dispuesto nuestro equipo de grabación. ¿Tú dices? Ahí después mostraremos algunas imágenes de aquí por allá. Mira, vamos a hacer una foto del tiro. Sí. Ahora va a salir Juan, otro productor. Para que sonríe, por favor, Juan. Listo. Sí. Eso, ¡wow! ¡Bravo! ¡Sonriendo! ¿Saben? Es la segunda vez que veo a Juan reírse. Sí. Y en un día. En un día. Y espérate que con esos aplausos, la verdad es que... El audio se va a el saturar. audio se saturó, así que prepárense si están con audífonos, porque Sí, si no... por favor. Creo que podríamos poner otra advertencia Un poco antes de los aplausos. de que se preparen, por favor. Ajá. Desconecte su dispositivo auricular. Yo creo que elegí un poco tarde, la verdad. Sí, que fue de imprevisto. La verdad. Yo creo que tenemos más tiempo aún por si quieren entrevistar a algún alumno. ¿Otro integrante porque más? ¿Podríamos entrevistar a alguien? ¿Tú dices? Yo creo que pasa un integrante más que me contarle cómo gustaría es. entrevistar. 5 minutos, ¿no? Sí, Sí, una 5 entrevista minutos. corta de 5 minutos y ya. La producción, A por ver si favor. producción se puede traer a ¿A quién le alguien más. gustaría que les traiga? ¿Alguien en particular? ¿Qué decida usted? El más chistoso, yo creo. Aquí Alguien estamos que... nosotros. No. Bueno, esperando que llegue producción con el siguiente integrante. Sí, la verdad. Bueno, Continúa, perdón. esto fue una experiencia bastante grata. Sí. Con el desarrollo de todo. Es el primer capítulo de este podcast. Sea bienvenida como estudiante. Muchas gracias. Bueno, la elegimos aquí a usted porque nos interesa saber su opinión como estudiante, cómo vivió el proyecto. Porque aquí nuestro público ha visto nuestras perspectivas, vimos la perspectiva de los profesores, muy importante. ¿Qué opinión le merece a usted este proyecto? Que es algo impresionante porque uno puede, como que pudo aprender muchas más cosas, como que no, ¿cómo se dice? Que uno no se podía imaginar porque como no se tiene conocimiento. Matías, deja hacer publicidad del agua, por favor. El agua, vos, ¿te estás patrocinando? No está patrocinando Matías. No. ¿Qué me dijiste? No tenemos presupuesto, cabrón. Bueno, algo hay que sacar plata para el siguiente podcast, para el capítulo 2 del programa. ¿Cómo se llama? Del segundo capítulo del podcast de Radio ICM. Continuando con las preguntas. ¿Alguna pregunta, Simón? Bueno, el tema de las lluvias, el tema de como el plazo que al final se nos estuvo alargando por las distintas como contingencias que nos ocurrieron. ¿Cómo lo viviste tú? Como el tiempo de estar en el primer semestre viendo cómo funcionaba todo y de repente ya se terminó el primer semestre, se aplaza todo el segundo semestre y después volver y tener que seguir como esperando más tiempo para hacerlo. Fue como difícil porque como que cambió muchas cosas, que estaba como casi jugando con nuestros tiempos, no ha sido fácil para muchos y como en la organización y no sabe cuándo terminar tampoco. No, sí, es verdad. Igual tuvimos varios problemas así, como ¿cuándo termina? Sí. Al final tampoco hemos grabado nada, estaba todo como en la incertidumbre. Muy pausado todo. Aunque en todo caso, igual no es culpa nuestra ni tampoco de nuestros profesores. Fue una contingencia que creo que casi nadie pudo prevenir. Pues salió completamente del control de cualquiera aquí presente. Sí. Y esperemos que mucha gente que pasó la contingencia, por ejemplo, de las lluvias, esté bien en sus casas. No olvide protegerse. Y bueno, diría que Radio ICM está dispuesta a poder ayudar en cualquier cosa, pero no tenemos presupuesto. Y vean lo que está atrás. Sí, lo van a ver, de hecho, si mostramos la foto. No hay presupuesto. No pidan más. Ya. Sí, estamos bien. Y me acaban de decir que no tenemos sponsor, así que voy a sacar esto. Saca eso. No se queda, digo que Para el segundo capítulo va a haber más presupuesto, yo creo. Se supone. Y ojalá un sponsor, alguien que vea, que quiera patrocinar Radio ICM, por favor. Estamos dispuestos a todo tipo de marcas, todo tipo de patrocinio. Sí, yo creo que podríamos ir cerrando. Dar una conclusión y cerrando. Espero que les haya gustado este primer capítulo del podcast de Radio ICM, que sus dudas hayan sido respondidas y que sobre todo se hayan divertido. Ajá, que se hayan reído, una risa. Sí, yo creo que sí. Quizás se hayan incomodado en algún momento, pero... Por eso activamos los carteles de... contenido sensible. Exacto. Y vamos a tener que buscar uno para los ruidos fuertes. Que dejamos la embarra con el audio, así que también perdón por la pérdida de audición. Así que para ir concluyendo, que tengan una muy buena semana. Cuídense, que vienen las lluvias de nuevo. Radio ICM transmitiendo se va. Muchas gracias.